Estoy recién aprendiendo el castellano, así que disculparán el castellano español, no sé cómo decir, ¿no? Pero aquí, ¿no? Intentando predicar la palabra de Dios, incluso aún hasta los gringos se están convirtiendo, porque Dios está llamando, hermanos. Cristo viene pronto por un pueblo santo y redimido. Aleluya. Agradeciendo al Señor primeramente y agradeciendo también a la pastora Rosa Cardoso, quien está organizando este evento, este maravilloso evento. Aleluya. Sé que este día muchos irán con esta palabra viva del Señor. Aleluya. Y agradecemos al Señor por traer a los grandes siervos de otro país para que este pueblo ecuatoriano crezca en el amor de Cristo y podamos entender el misterio del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En la provincia de Pastaza, de Puyo, Shell, 1 hora en avión, estuve viajando a una comunidad actual que es de mi misma cultura, pero ellos tienen otra lengua, y tuve una experiencia real con el Señor. Yo vengo de una familia bien católica, creyeron más en el chamanismo, la brujería, en la hechicería y en tantas cosas que dentro de la selva se aplica ahí. Pero Dios tiene un propósito, hermano, que a ese lugar llegaron los sacerdotes y lo conquistaron aquella comunidad, pero más antes fue conquistado por los gringos misioneros aquellas comunidades. Aleluya. Pero el hombre busca la facilidad de vivir. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida de santidad, hermanos, es difícil el camino del Señor. Aleluya. Entonces, yo como vengo de esa familia que cree en la brujería y la hechicería, mis padres me enseñaron que los brujos eran como dioses para nosotros, pero yo creí en eso en mis padres hasta cuando yo tuve una experiencia real con el Señor en esa comunidad Alto Corrientes que está en la frontera del Perú. Una noche yo me quedé dormida y mi corazón dejó de latir, me quedé sin vida, mi alma salió de mi ser. Hermanos, miré una experiencia real. Cuando yo ya salí de mi cuerpo, miré a los demonios riéndose y me decían: te vas al infierno, porque yo creía en la idolatría, creía en brujería y hechicería. Como yo era joven, practicaba la fornicación y me decía: por fornicar te vas al infierno. Entonces los demonios estaban en ese lugar y empezaron a cogerme. En la vida, antes que yo tenga esa experiencia, yo estaba en la federación y había llegado a ser seleccionada de Ecuador en la lucha olímpica, en la lucha libre. Entonces, cuando yo fallecí, pensé que tenía las mismas fuerzas para poder coger los demonios y tener ahí, defenderme, pero en ese momento yo no tenía fuerzas humanas. Totalmente los demonios me llevaron por un túnel que jamás me imaginé, que después de la muerte había la oscuridad, había las tinieblas, habían demonios de todo rango de demonios. Yo no me imaginé que cara a cara me iba a ver con los demonios, pero tuve una experiencia tremenda. En esa desesperación, el Señor, una voz bien dulce y bien suave me decía: porque más amaste a las tinieblas que a la luz. Y era Jesucristo hablándome. En ese momento yo comencé a decir: pero mis padres no me enseñaron la verdad. En ese momento yo comencé a gritar a la Virgen, porque mi mamá me había enseñado que la Virgen también podía interceder. Había muchos santos que había en ese lugar, pero ninguno de ellos, en esa desesperación, nadie me pudo ayudar. Pero ahí estuvo Jesucristo, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre en el Calvario. Aleluya. Porque dice su palabra en Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué precioso es Jesucristo, mi hermano, que en ese momento que yo estaba yéndome por ese túnel oscuro que mucha gente no se imagina, la mente humana no se puede imaginar, tremenda, que es la tiniebla, el infierno, que es real, es más real que esta vida. Y estoy en este lugar a decir a muchas
vidas, que no vivan una vida de tibieza, que muchas veces se vive ese doble ánimo. Dios Jesucristo viene pronto y Él me enseñó a vivir una vida de santidad y consagración. En ese momento que yo estaba trasladándome ya para ir ya más allá, cada vez que me iba acercando, el calor era más y los demonios comenzaron a atormentarme, me atormentaron como usted no tiene idea, me llevaron ya para lanzarme ya el mismo fuego. Yo estuve en las tinieblas de afuera, de ese lugar me mandaron al centro del infierno. En ese momento cuando yo me iban a lanzar, yo comencé a recordar y comencé a decir, Señor, si tan solo tú me dieras una oportunidad, yo te prometo, Señor, que cuando vaya a la tierra, yo voy a hablar de Jesucristo. Señor, prometo que cuando vaya a la tierra, yo voy a dejar la brujería, la hechicería, la fornicación, a toda la idolatría. Voy a dejar todo, Señor. Incluso voy a dejar a mi cultura, porque nosotros en nuestra cultura tomamos chicha y se emborracha. Y se hacen muchas cosas ocultas dentro de la selva. Y el Señor, cuando vaya a la tierra, yo voy a dejar eso, pero por favor, déjenme vivir. Dame la última oportunidad. En eso escuché que nadie me escuchó en ese momento y comenzaron a lanzarme. Y cuando yo estaba para lanzarme, en ese momento escuché una voz que decía, detén. Y Jesucristo decía al Padre, decía, Señor, dame una oportunidad. Y en ese momento el tiempo quedó ahí paralizado el tiempo, se detuvo el tiempo y yo pensé que ya me lanzaron al infierno y yo comencé a bajar a la tierra y mientras ya estaba bajando, el Señor me dijo, hija, me dijo, si cuando vayas a la tierra, me dijo ahí, por favor predique la palabra, afuera y fuera de tiempo. Me decía, si cometes un pecado, así que de aquí en adelante cometes nuevamente el pecado que estabas cometiendo, me dijo, recuerda que te saqué de las tinieblas a la luz. Y me dijo, te doy una oportunidad, una. Y entonces comencé a bajar. Desde ese momento me convertí a Cristo, aleluya, y hoy mi sueño, mi anhelo, hermanos y hermanas, invitados quienes están en esta noche, es predicar a las 7 etnias, a las 7 razas de mi provincia, Pastaza, primeramente. Y después de predicar mi provincia, mi pueblo, entonces estaré dispuesto a predicar mi país entero. Y les hago una invitación a los evangelistas que vienen de otros países a conocer este maravilloso Ecuador. También les hago una invitación a que vengan a la Amazonía, a que vengan a conocer a las nacionalidades, porque ellos también tienen vida y tienen alma. Aleluya. De mi parte les agradezco. Cristo viene pronto. Hermanos y hermanas, el Señor me reveló últimamente, me decía que Él viene pronto. Aleluya, continuemos. Gracias. Antes de estar de lleno, ¿verdad?, con la palabra que Dios tiene en esta preciosa conferencia para nosotros, vamos a tomar solo unos minutos y vamos a olvidarnos de todo y vamos a centrarnos aquí en este mensaje y en esta palabra de Dios para su vida. Hermano, Dios quiere lo mejor para usted y Dios en este tiempo necesita capacitarlo y que usted reciba todo lo que Él tiene para usted, para darle frente al enemigo. Hay una batalla en el campo invisible que se manifiesta en el campo visible. Tenemos un velo ante el campo invisible, hasta donde Dios nos revela el campo invisible podemos ver, pero el velo está, y en este campo material se revela lo que hay en el campo espiritual, y Dios quiere quitarnos por completo ese velo para que veamos, para que su iglesia crezca, para que su ministerio crezca, no de la forma humana, sino en las fuerzas de Dios. Padre, en esta hora te queremos bendecir, te queremos glorificar. Sabemos, Señor, que para que se diera este evento, el enemigo no está contento, pero nosotros estamos gozosos porque tú nos has dado la victoria, creemos en tu victoria. Padre, este pueblo lavado a precio de sangre, tu pueblo, nosotros, Señor, este pueblo es un pueblo victorioso. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, háblanos, Señor. Glorifícate con poder. No queremos salir como entramos, queremos salir de aquí con una bendición nueva. Queremos lo nuevo que tienes para nosotros. Tu palabra dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo próximo que tienes para nosotros siempre va a ser mayor de lo que fue antes, Señor. Y en esta hora rompemos en el nombre de Jesús toda cadena y todo aquello que sea, Señor, contrario a ti.
todos aquellos que quieren de alguna forma impedir la bendición. Padre, declaramos al enemigo de las almas inoperante, Señor. Inoperante, dígalo, inoperante. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos unidos, Señor, para glorificarte y para exaltarte y escuchar tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. La gloria para ti, te bendecimos. Gracias. Grande eres, Señor. Nosotros, ¿verdad? En esta preciosa mañana, ¿verdad? Hemos escuchado ya parte del testimonio de la hermana Lorena Villamil y nosotros hemos traído una palabra bien especial. Yo comentaba, ¿verdad? Con mis hermanos aquí, el hermano Carlos López y también la hermanita Rosa y los hermanos que hemos compartido, que nos han estado apoyando, ¿verdad? En este congreso. Compartí un dicho que dice: conoce mi gloria, pero no mi historia. Yo también pudiera añadir a esto que no se supera uno pisoteando la cabeza del otro, sino superándonos primero a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que nos podemos superar a nosotros mismos? Negando el yo y entregarle a Dios por completo quiénes somos, todos nuestros errores, todos nuestros defectos, para que el Espíritu Santo venga y fluya de una manera poderosa sobre nosotros. Miren que la persona que está ahora frente a usted sabe que no quería predicar. Mire ahora. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, ¿verdad? Para las edades de 18, 19 años, se había desatado en mi vida algo bien especial. Dios había derramado una experiencia espiritual poderosa. Yo recuerdo, ¿verdad? Para cuando empezaron, una de ellas inolvidable fue que recuerdo que mientras estaba en un hospedaje, cuando estaba, ¿verdad?, aún estudiando en la universidad, vino de momento como que el poder de Dios, ¿verdad?, que llenó ahí la habitación, que se manifestó. Y recuerdo que estuve como que transportado a otro lugar. Entonces, en este lugar, yo veía que era un lugar como gótico, puro, como que bien sombrío. Y entonces yo en mi espíritu estaba suspendido en el aire. Y cuando pude ver hacia el frente, podía ver una cruz. Ya inmediatamente, cuando yo estaba teniendo esa experiencia, yo había asociado, este tiene que ser el Señor Jesús. Cuando vino esa experiencia, yo decía, aquí viene Dios otra vez con otra experiencia más, a querer insistir que yo predique, y yo no voy a predicar. Entonces, en esa experiencia, suspendido en el aire, recuerdo que de momento vino como algo bien fuerte que me impulsó hacia esa cruz. Y comencé a dar vueltas alrededor de la cruz hasta que llegué arriba de frente, ahí al rostro de Jesús, que ya aparecía, de acuerdo como nos dice en la palabra, en la hora novena, cuando él había ya muerto. Y recuerdo que cuando veo el rostro de Jesús con su corona de espinas, ensangrentado, con su rostro hacia abajo, habiendo ya muerto, de momento me sorprendió que ese rostro se levantó. Y cuando yo vi que ese rostro se levantó, lo que más aún me sorprendió en esa experiencia que Dios viene y me da, es que el rostro de él se transformó en mi rostro, como que yo me estuviera viendo en un espejo. Dios me estaba diciendo que no tenía que ser yo, que para poder vencer y para poder superar todo, tenía que ser Él en mí. Inmediatamente, en ese momento, cuando veo el rostro de Jesús en el mío, viene a mi cabeza el versículo de Gálatas 2:20. Un versículo, hermano, que es el versículo clave. Yo diría el versículo fundamental para nosotros los creyentes. No vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que vivo en esta carne lo vivo por motivo de la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó en una cruz por mí. O sea que somos representantes del reino de los cielos y Cristo va a venir a morar en nosotros. Comenzaron, yo me recuerdo, muchas experiencias espirituales, y yo insistiéndome hasta que en un momento, en una noche en mi habitación, vino un fuego tan poderoso que yo sentí en mi corazón que decía, predica, predica. Yo desde pequeño siempre estaba muy interesado en la palabra, cuando escuchaba a los predicadores, no solo a mi abuelo, tantos predicadores, ¿verdad?, que iban al ministerio Cristo Viene, o que yo también veía por la televisión. Yo siempre abundaba en lo que escuchaba sobre los estudios bíblicos, sobre los mensajes, y ahí, ¿verdad?, comenzó un patrón para aprender más de la palabra. Era un interés y una sed que Dios había puesto en mí, pero predicar ni me lo imaginaba, mucho menos ni lo quería. Con eso conmigo no va, decía yo, porque siendo mi mamá pastora y evangelista, yo veía por lo que ella estaba pasando.
Entonces a veces pensamos y comparamos y nos da miedo. Pero el asunto es que ya Dios ha determinado un camino para nosotros. No necesariamente lo que venga a ser malo, que Dios permita, porque una vez que lo aceptamos le pertenecemos a Él. No necesariamente todo lo malo que Dios permita en nuestra vida es porque va a tener un final malo, sino porque nos dirige hacia una moldura de carácter y hacia una perfección. Esa es la clave para vencer al campo espiritual, al enemigo de las almas, porque ahí es que el discernimiento se viene a estar activando. Entonces, yo me recuerdo, ese fuego en mi corazón era tan fuerte, decía predica, pero una cosa viva voz. Y yo sentía, ve con tu abuelo, reúnete con tu abuelo Guille, ve allí. Y yo me negaba hasta que una vez ese fuego me arrestó y una mañana fui a su oficina. Él pues siempre daba el programa de la cadena del mediodía, ¿verdad? Allá en la cadena de Pilar, eso era sin falta. Aun cuando él iba a viajes largos, siempre que llegaba no faltaba, no había descanso, 100% para el Señor en todo. Y siempre a su programa, pues él llegaba, mire esto, mire lo que es el orden de Dios. Llegaba media hora, 40 minutos, 45 minutos antes para prepararse en el mensaje, para orar un poquito también allí, para leer la Biblia, y yo lo sabía. Yo le hacía cámaras ahí en la cadena del mediodía. Yo era a veces el camarógrafo. Entonces, cuando yo voy y me reúno con él, vengo yo y le cuento algunas experiencias, pero yo sentía que cuando yo contaba esa experiencia de mi abuelo, algo me movía para contar las experiencias específicas que Dios le quería decir a él. O sea que yo sentía, mientras decía eso, ese fuego en mi corazón latiendo, predica, dile. Y cuando terminé de decirlo, ese mismo fuego que yo sentí acá, yo sentí de momento que se mudó y lo tocó a él. Yo me recuerdo a él viendo ahí bien, de forma así como que usted sabe, lo que lo hayan conocido, cuando usted hablaba con el evangelista Jimmy Ávila, él era con mucho amor, pero su mirada en el campo espiritual era bastante penetrante y de bastante discernimiento. Imagínense, un general de Dios. Ese fuego salió de mi corazón y lo tocó y le dijo, y de alguna forma le habló, lo tocó, le dijo algo. Y yo vi ahí en ese momento cuando él se comenzó a mover en el espíritu y comenzó a hablar en lengua y sacó de ese momento, ¿verdad? Luego de eso, uno de esos almanaques bien grandes que tenía en su escritorio y para rápido una campaña de los viernes para predicar. Y de ahí es que comenzamos a lo que estamos hoy en día. Yo era como Jonás. Jonás sabía que si predicaba en Nínive y se arrepentía, Dios lo perdonaba. Yo sabía que si iba donde mi abuelo, Dios iba a respaldar la palabra que iba a decir y me iban a poner a predicar. ¡Ay, Dios mío! Y de ahí pues seguimos ahí en adelante. Ahora, ¿cómo es esto que podemos nosotros decir referente al Evangelio? Que no todo lo que Dios permita malo en nuestra vida va a ser con un propósito. Generalmente la gente que no ha creído en el Señor siempre tienen esta pregunta: ¿cómo es que un Dios de amor del cual tú me estás hablando a mí puede tirar a la gente al infierno? ¿O cómo un Dios de amor en el que tú crees puede permitir que tú estés pasando todo lo que estés pasando? ¿Se olvidó Dios de ti? ¿Es Dios de verdad una realidad? Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, ¿verdad? Cuando estábamos comenzando en el Ministerio Cristo Viene, pues obviamente lo que yo quería estudiar era telecomunicaciones, de esto de televisión, todo lo que tuviera que ver con televisión a mí me gustaba. Y en el año 2000, hasta comenzando el nuevo milenio, pues entramos en el Ministerio Cristo Viene y ahí pues comenzamos a hacer la práctica, ¿verdad? Entre comillas. Supuestamente mi mamá, la pastora evangelista Noemí Ávila, pues ella me buscó un trabajo temporal. Lo temporal fue que ya llevo 14 años trabajando ahí. Usted sabe, un trabajito temporal fue para el verano, para poco a poco a la vez ir aprendiendo en la profesión. Lo temporal es que llevan 14 años y bueno, alabamos al Señor. Así que bueno, yo creo que lo de temporal se entendió un poquito, pero Dios se glorificó de forma poderosa. Y recuerdo que en esos primeros días que estábamos trabajando, yo recibí un email de un
nuestra fe, que hablaba sobre una historia que tenía que ver con un creyente, ¿verdad? Y un escudero. Esa historia se relacionaba un poco a lo que tiene que ver con el campo espiritual y lo que estamos hablando. En esa historia, ¿verdad? Recuerdo que hablaba de un rey que llevaba al escudero a todas sus batallas. Ese escudero que el rey tenía era cristiano, entonces era creyente en el Señor. Entonces, en una ocasión, ¿verdad? La historia decía que el rey llevó al escudero a una batalla final y decisiva contra su enemigo. Ahí pues se enfrentaron los ejércitos de ambos y el rey perdió. Mataron a todos los soldados. Entonces los únicos que quedaron vivos fueron el rey y su escudero. Los arrestaron, los enemigos torturaron al rey, le cortaron la mitad del dedo meñique para humillarlo y luego a los dos los dejaron ir, pero el escudero creyente en Cristo no le hicieron nada. Cuando llegaron al palacio, ¿verdad? Decía esa historia que vienen a donde el rey, o sea, viene el rey y manda a llamar al escudero molesto y le dice: mira, yo a ti te protegí, te bendije con una alta posición, he escuchado todo lo que tú me has hablado de tu Dios, pero tu Dios a mí no me protegió, tú te vas ahora a la cárcel a pan y agua. Y el escudero preso. Y entonces, callado, decía la historia del escudero no emitió un sonido, calladito ahí preso para la cárcel, a pan y agua, imagínese usted. Un mes después, entonces el escudero viene y clamando al Señor en la cárcel, de momento pues viene el rey y se le ocurre formar una guarnición de guardaespaldas para ir a la Amazonía. Era otra parte de la Amazonía. Entonces, en esta parte de la Amazonía, pues decía la historia que lo rodearon una tribu de caníbales. Entonces vienen y los arrestan, a los que no matan. Y entonces el rey, aterrorizado, mientras estaba, ¿verdad?, en una jaula donde los tenían allí, se los iban comiendo. Es una historia, por favor, vaya a predicar a la Amazonía, así que no se me asuste aquí, es solamente una historia que estamos aquí adaptando. Entonces vienen ellos y se lo van comiendo uno a uno. Cuando el último que queda es el rey después, cuando veía que mataban a sus guardaespaldas que sobrevivieron y se los comían, notaban que los caníbales miraban de una forma bien profunda antes de matar y comerse a cada uno de los guardaespaldas. Cuando viene el turno del rey, lo tiran de manera bien cuidadosa y como le faltaba la mitad del dedo meñique, no se lo comieron porque tenía un defecto. Y lo dejaron ir. Mire eso. Vuelve el rey al palacio, manda a llamar al escudero creyente que llevaba ya rato preso ahí, pudriéndose en la cárcel, y viene asombrado y dice: mira, tu Dios es grande y de verdad tu Dios es perfecto, porque aunque me humillaron aquella vez, la mitad del dedo meñique que me cortaron me salvó la vida de yo en un futuro que se me iba a ocurrir no sé de dónde ir a hacer una expedición en un lugar donde iban a venir unos caníbales a comerme. Si no me hubiera faltado la mitad de ese dedo meñique por aquella mala experiencia, yo hubiera terminado mi carrera. Ahora, mire cómo es el ser humano. Por eso es que esta historia, de la primera vez que la leí, me la grabé en la cabeza porque me impactó. Entonces, viene el rey y le pregunta: lo que no entiendo es por qué, si Dios es un Dios de amor y de protección, y tú me dices que siempre te protege a ti, ¿por qué permitió que yo te metiera en la cárcel más de un mes a pan y agua? Mira cómo está, andrajoso, flaco, ahí más feo que antes. ¿Tu Dios te quiere así? Y entonces, como él preguntó, pues ahí entonces el escudero habló: rey, bueno, tú me estás preguntando, pero yo te voy a responder con otras preguntas. Entonces viene el rey y le dice: ajá, cualquier pregunta. ¿Tú me sustituiste por otro escudero? Sí. ¿Te lo llevaste para el Amazonas? Sí. ¿Se lo comieron los caníbales? Sí. Pues gracias a Dios que Dios me protegió, prefiero verme andrajoso que estar en el estómago de un caníbal. No todo lo malo que Dios permite en nuestra vida es porque Dios nos ha abandonado o no nos quiere, sino que
haremos nosotros mismos en el futuro. Dios quiere que nosotros andemos por un camino perfecto. Dios lo ama. Entendiendo esto, ¿verdad? De forma inicial. Esto es lo inicial que hay que entender. No todo lo malo que Dios permite en nuestra vida es malo. Hay que enfocar nuestra fe en Dios y hay que enfocarnos, ¿verdad?, en una unidad. Nuestro mensaje realmente en esta mañana se llama Espíritu de Destrucción operando activamente en nuestros días. Nosotros en Daniel capítulo 10, yo voy a leer una pequeña porción en la palabra del Señor. Daniel capítulo 10, versículo 7. Mire bien, vamos a leer primero versículos 2 al 4 y después 7 al 9. Se nos habla cuando Daniel estaba en un ayuno de 21 días, y ahí podemos desenmascarar un poco en el campo espiritual. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el paso de 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 2 al 4, estamos leyendo. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces mire lo que dice aquí. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero el sonido de sus palabras, y el oír el sonido de sus palabras, o al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Leímos solo una pequeña porción aquí, pero aquí se nos habla de un enfrentamiento que tuvo Daniel. Daniel sintió de parte del Señor hacer un ayuno por su pueblo. Cuando Daniel hace un ayuno de 21 días por su pueblo, en la orilla del gran río Hiddekel, viene y se le aparece un ángel y le testifica lo que estaba pasando en el campo espiritual. Y le da hasta nombre, ¿verdad?, de una potestad que estaba impidiendo que llegara la respuesta. Y él lo llama el príncipe de Persia. Y dice también que todavía, aún cuando está dándole esa visión a Daniel, que falta todavía seguir peleando con el príncipe de Persia. Después también dice que el príncipe de Grecia vendrá. Además de todo esto, el ángel dice algo que me imagino que habrá impactado a Daniel, nos impacta a nosotros cuando lo leemos. Dice, Daniel, desde el primer día que te dispusiste a orar por esa petición, desde ese primer día ya venía la respuesta, pero este demonio se opuso. Cuando habla del príncipe de Persia, hermano, no estaba hablando del que era el príncipe en el campo material en aquel momento, sino la potestad que dominaba en Persia. Por eso se nos dice en la palabra que debemos de orar por las autoridades y por los gobernantes, sin importar partido político. Hay que orar por ellos, porque las decisiones de ellos traen juicio o no a una nación, y se pueden posicionar potestades en una nación para pervertirla y ser puerta abierta en el campo espiritual para que los juicios caigan. Entonces, esto del príncipe de Persia y príncipe de Grecia nos dice algo. Los demonios, aunque tienen nombres particulares, nosotros los podemos identificar con ciertos nombres a través de la Biblia, no porque sean sus nombres originales, sino porque a través de eso podemos identificar sus acciones. Podemos identificar la forma en la que opera, y al identificar primeramente qué es lo que está allí y la forma en la que opera, vamos a recurrir a nuestras armas espirituales para ir al trono y desmantelar todo eso, desbaratar todo eso. No es solo desenmascararlo, es también destruirlo. Precisamente el propósito de desenmascarar y que Dios nos revele las cosas es que nosotros pongamos de nuestra parte para que eso se destruya. Entonces, aquí, ¿verdad?, lo podemos ver. Hay potestades que están hoy en día también impidiendo un gran avivamiento, un poder, un derramar mayor del Espíritu Santo. ¿Y qué potestades son esas? ¿Cómo las podemos identificar? Bueno, antes de nosotros hablar sobre esto, es bien importante entender algo. Cuando hablamos de espíritus inmundos y están identificados por nombres que salen en la Biblia, y por lo menos uno que vamos a mencionar, el espíritu de Jezabel,
o el espíritu de Absalón, no es que sean Jezabel y Absalón de la Biblia, no, es que son las acciones tomadas de ellos ante las potestades que los oprimieron, y que a la vez que los oprimieron, arroparon y movieron a otros por un camino incorrecto y se entronaron. No fue un solo demonito, o no es un solo demonio. Estamos hablando de fuerzas malignas que son activadas por las actitudes del mismo ser humano que les abre la puerta. Y estas acciones que hacemos, pues entonces le van a abrir la puerta a los demonios para que vayamos, por así decirlo, profundizando en cosas contrarias a lo divino moralmente establecido, y entonces en una misma iglesia estemos con las manos atadas. El pecado es lo que hace eso, nos ata, nos encadena, nos deja delirando en él y profundizando en él, y nos estanca para lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, de hablar de espíritus inmundos, espíritus de destrucción, nosotros podemos mencionar muchos, pero hoy queremos mencionar ciertos espíritus malignos de destrucción de forma específica y que están hoy en día atacando a la iglesia. Cuando nosotros lo vayamos mencionando, yo estoy seguro que usted lo va a poder identificar y de forma muy clara. Este mensaje lo hemos llevado en algunas iglesias y en algunas campañas porque entendemos que es un mensaje de Dios en este tiempo final. Con el hermano, ¿verdad?, Carlos López, nosotros hemos visto, usted que ha escuchado su testimonio cuando lo llevamos allá, ¿verdad?, por primera vez allá a la cadena del milagro. Nosotros, ¿verdad?, pudimos, también hemos sido testigos de lo que es este campo espiritual. Él, imagínense, fue uno de los 10 peores brujos allá en Puerto Rico, ahora es uno de los 10 mejores evangelistas en este tribunal. La palabra de ex-brujo queda mejor, porque ahora es llame, así que, pues, gloria a Dios. ¿Cuáles son los espíritus de destrucción que están atacando de forma más común a la iglesia del Señor en este día? Causando una división, causando una pelea. Hermano, una cosa es el boxeo, otra cosa es el evangelio. Si usted quiere pelear, pelee con el diablo, porque ese es el enemigo. Yo a veces digo también esto: la lucha no es contra carne y sangre, pero el diablo sabe a qué sangre y carne escoger. Terrible. Vamos a mencionar el espíritu número 1. Son 7 específicos. Hay muchos más, pero estos 7 son los que más estamos operando de forma específica en nuestros días. Número 1, el espíritu de Jezabel. Vamos a mencionar este de forma bien específica hoy. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se metió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Para nosotros poder explicar, ¿verdad?, la forma de operar de estos espíritus inmundos, ¿verdad?, o de esta rama del reino de las tinieblas que nosotros estamos hablando, ¿verdad?, en esta preciosa mañana. Pues para ellos, por su nombre, el espíritu de Jezabel, nosotros, ¿verdad?, tenemos que ir a la historia bíblica para hacer un pequeño resumen, o refrescar un poquito lo que Dios nos dice ahí en esa terrible historia. Cuando hablamos de Jezabel, nosotros estamos hablando del peor momento, uno de los peores momentos que estaba viviendo el pueblo de Israel en su historia. Solamente 7,000 rodillas no se habían doblado ante Baal. Y es verdad que Israel era el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios de la promesa, pero el asunto es que si no hubieran existido esos 7,000 y todo el pueblo se hubiera descarriado, Dios destruye a Israel y lo quita. Pero esos 7,000 preservaron y fueron directos en el pacto en seguir fieles a Dios. ¿Qué crisis? Los profetas del Señor los habían mandado a matar, escondieron unos pocos en las cuevas. Hay muchos que se van a las cuevas por desilusión, otros son que tienen que esconderse en las cuevas. Entonces los esconden en las cuevas, y los profetas que matan, miren por quién son sustituidos: por los profetas de Baal y por los profetas de Acera. Es bien importante ver cuál era el atractivo con Baal en Israel. Hermano, el atractivo no era tanto un pedazo de metal,
o de madera o de yeso para que la gente se postrara y lo adorara. El atractivo era lo que ese pedazo de metal, yeso o madera ofrecía, lo que ese ídolo ofrecía. Cuando usted está hablando de Baal y cuando usted vea en la antigüedad dioses, o estudie en la antigüedad dioses que tienen que ver con la fertilidad, con la fuerza creativa de la reproducción y con todo eso, es que para celebrar a ese Dios, adorarlo, honrarlo, idolatrarlo, se requería todo tipo de desórdenes sexuales en esa celebración. Y entonces el atractivo en Israel estaba por los desórdenes sexuales. Y ahí es que el enemigo los tenía atados. Por eso era que querían a Baal y habían dejado a Dios. El apetito carnal estaba abierto y el apetito carnal lo tenía encadenado. Entonces ahí era que estaba el problema. Y mire lo que había. ¿Quién era el rey en aquel momento? Acá. Pero ¿quién era la que gobernaba? Jezabel. Acá no mandó a matar a los profetas de Dios. Fue Jezabel. Jezabel no instituyó la adoración a Baal. O sea, acá no instituyó la adoración a Baal. Fue Jezabel, pero acá la dejaba. Igualmente era copartícipe con el pecado. Solamente podemos irnos a una parte en la Biblia que nos menciona. Obviamente esta gente cometieron muchos más descaros y hasta que se cansaron hicieron todo lo malo ante los ojos del Señor. Pero la Biblia nos revela un hecho importante en el caso de Nabot de Jezreel, porque ahí la Biblia, la verdad, nos quiere especificar de forma ahí bien impactante cómo era la forma de operar de Jezabel. Acá se empeñó que quería la viña de Nabot. Para ese momento, pues la ley judía protegía a Nabot porque tú no podías vender lo que era patrimonio, o sea, lo que tú heredabas no lo podías vender. Y el rey le propuso a Nabot que le vendiera la viña o se la cambiara por otra mejor. Estaba proponiendo algo ilegal para la época de Israel. Entonces Nabot le dijo que no, y el rey se fue triste y enojado porque sabía que la ley protegía a Nabot y él no podía hacer nada. Pero entonces se va como un niño a llorarle a la mujer para que entonces a ver inconscientemente qué era lo que la mujer iba a hacer. Mire lo que hizo. Tomó los anillos del rey acá, selló una carta en donde acusaban a Nabot de haber blasfemado, y mire esto, contra Dios y contra el rey, y que lo sacaran y lo mataran a pedradas. Ahora, viene una pregunta aquí, yo siempre me la hice cuando antes de niño, ¿verdad?, leí estas historias bíblicas. Yo decía, pero ven acá, Jezabel quería que Israel adorara a Baal y que se olvidara de Dios. Entonces, ¿por qué Jezabel sella una carta con los anillos del rey y dice que Nabot blasfemó contra Dios si ella no le interesaba a Dios? Manipuló la ley de Dios. Usando lo divino, lo usó para llegar a lo profano. En pocas palabras, pisando la cabeza de lo divino, llega a lo que quiere. Y eso lo vemos hoy en día en muchas iglesias y con muchos líderes. Esas no son cosas que nosotros podemos tapar. Y la historia bíblica misma lo muestra. ¿Qué le importaba a Jezabel Dios? Mire esto todavía más. Elías reta a los profetas de Baal y Acera al Monte Carmelo. Pues usted sabe la historia, es una historia bien conocida. Yo diría que una de las primeras que nos narran en las historias bíblicas, ¿verdad?, cuando vamos a las clases bíblicas. Y usted sabe que cuando Elías reta a los profetas de Baal y de Acera a que vayan al Monte Carmelo y que el que sea el verdadero Dios haga descender fuego del cielo, usted sabe lo que pasó. Clamaron a Baal, Baal no respondió. Apenas Elías oró y cayó fuego del cielo que consumió el holocausto. Mire, un holocausto derribado, un holocausto en ruina. Había tiempo de necesidad, no llovía, y sin embargo, cuando había sequía, mire todo el agua que gastaron para llenar el holocausto. O sea que había que dar una ofrenda que doliera y una ofrenda que demostrara fe en Dios en medio de un tiempo aún de necesidad, para que el fuego cayera del cielo. Y el altar se reconstruía así. Hermano, para lo de Dios se requiere siempre esfuerzo y fe.
Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también hay gente que viendo todavía no cree. Lo contrario es la fe, y eso es lo que más predomina hoy. Y la razón de que hoy en día ni aún viendo vean es el pecado. Siempre ha sido esa razón. Entonces, dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo eso de que alzar yo mis ojos a los montes? En los montes y en los lugares altos era donde se prendía incienso a dioses paganos. Y hoy en día también se hace. Yo me recuerdo escuchar el testimonio de una misionera en Japón que escuchaba cómo los japoneses en las montañas altas le prendían incienso a los mismos demonios para adorarlos directamente. Los demonios poseían a la persona y la dejaban vegetal porque el alma de la persona se la llevaban a otro lugar y demostraban cosas y no volvía la persona en su conciencia hasta que los demonios no querían. Gente que ha salido de ese campo y testifican que eso es así. Y sin embargo, hoy en día, cuando comparamos paganismo con satanismo, hay gente hoy en día que está en la ignorancia y dicen que eso no tiene una cosa que ver con la otra. Hermano, que es el mismo diablo con rabo capiado. Es todo lo mismo. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, vamos aquí a algo que vamos a mencionar bien importante. Lo mencionamos en donde leímos en el caso del profeta Daniel, uno de los profetas mayores. Va después de que Dios se revela como el verdadero Dios al valle del Armagedón. Ahí le cortan la cabeza a los profetas de Baal y de Acera, también conocido como el valle de Megiddo o el valle de Josafat. Cualquiera de los tres nombres es lo mismo, es el mismo valle. Ahí sabemos que va a haber una conclusión bastante sangrienta cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino milenial en la tierra. Daniel tiene una revelación en el gran río Hidekel. Y el río Hidekel era uno de los que alimentaba el jardín del Edén, que en el Génesis se nos describe de forma bien detallada sobre el nombre de todos estos ríos que alimentaban este jardín. Hoy en día hay gente que dice que supuestamente todavía existe el jardín del Edén y que está todavía la espada flotando para impedir que la gente pase en ese jardín y que están los ángeles allí. Recuerde que hubo un diluvio universal, todo eso se desapareció. Y la palabra habla del área geográfica donde estuvo el jardín del Edén. Si a mí me dice que lo alimentaba el gran río Éufrates, si la Biblia me dice que lo alimentaba el río Hidekel, pues geográficamente se puede saber dónde estaba el jardín del Edén, que ya no está hoy en día. Y esas áreas geográficas tienen una conclusión apocalíptica, lo dice el Apocalipsis. O sea que los demonios y el campo espiritual también está posicionado por áreas geográficas y áreas que tienen también un propósito. En este caso, si hablamos del río Éufrates, usted sabe que en el Apocalipsis habla sobre una sexta copa de la ira que es derramada. Ese río se seca y va a dar el paso a la tercera guerra mundial. Y hoy en día se está secando, como se cumple la profecía. Mira aquí, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Estos son los ríos que alimentaban el jardín del Edén. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hoy en día sí que está compuesto, el caso, ¿verdad?, de el imperio persa. Lo que era antes el imperio persa o Persia está compuesta por Irán, Irak y Siria, donde siempre Israel está teniendo sus problemas. O sea que son áreas geográficas determinantes. Y ahora lo impactante también que vemos aquí, mire, Elías le corta la cabeza a los profetas de Baal y de Acera en el valle del Armagedón. David mató a Goliat en el valle del Armagedón, también le cortó la cabeza. Débora juzgó a Israel en el valle del Armagedón. Y ahí es donde nuestro príncipe de príncipes va a venir a fastidiar al anticristo y al falso profeta, que en su ego se van a
pensar que van a poder contra Dios y Dios los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vamos a venir ahora a la conclusión. Ya hicimos, ¿verdad?, un poco refrescar un poco la mente de esta historia bíblica, pero entonces, ¿qué es el espíritu de Jezabel? ¿Cómo es que opera? Bueno, hay que identificar la forma en la cual Jezabel operó. Hermano, mire esto, fue clara la competencia. El Dios quisiera descender fuego del cielo, iba a ser el verdadero Dios. Y Jezabel estaba contenta porque su fe estaba en Baal y Acera. ¿Y quién fue que hizo descender fuego del cielo? Dios. Pero esta mujer no se arrepintió, solo se molestó que le mataran los profetas falsos. Se resistió al arrepentimiento, ni aún viendo veía. ¿Me está entendiendo ahora lo que es el pecado y lo que es el bloqueo espiritual? Entonces, ¿cómo podemos ver que esto opera? Fuente de sensualidad obsesiva, así tenía seducido a Israel por lo que Baal exigía. Fuente de sensualidad excesiva, adoración a lo oculto. El ocultismo es atractivo en la gente, eso no se puede negar. El enemigo quiere ponernos el ocultismo como algo atractivo, sobre todo a las personas que han salido de grandes traumas en su vida y que han pasado por momentos difíciles, y ahí es que se aprovecha. Adoración a lo oculto, seduce y controla a través del sexo, desprecia la autoridad masculina, se rehúsa a cohabitar con alguien a menos que pueda controlar la relación. Precisamente el nombre de Jezabel significa Baal esposo en posibilidad para cohabitar. ¿Dónde nosotros podemos ver este ejemplo? Y recuerden, esta parte del reino de las tinieblas es identificada, ¿verdad?, en su operar por estas descripciones que damos. No es que generalmente, ¿verdad?, estos sean sus nombres originales, pero así los podemos identificar. Podemos ver en el caso de la mujer del rey Herodes, que le pidió a su hija que bailara frente al rey y le pidiera entonces luego la cabeza de Juan el Bautista. Ahí podemos ver un espíritu de seducción controlador para llegar al máximo objetivo de destruir al profeta. Y a eso se enfrentó Elías en su tiempo. ¿Cómo se mueve Jezabel en el ser humano? Controlador y dominante, siempre lo sexual, y estamos hablando de lo que es contrario a lo divino moralmente establecido, va a ser la mayor fuerza de control. Siempre se va a infiltrar para hacer caer al siervo del Señor. Y en la nación, que esto es bien importante, va a operar como principado, tomando fuerza y encadenando a los habitantes para luego traer juicio. Siempre va a aborrecer, y lo vemos en la historia bíblica, el arrepentimiento, el corazón humilde, la palabra de fuego profética y aún el mismo fuego de Dios. Ella se resistió a eso. El sometimiento y sobre todo la oración y el ayuno. Y una vez escuché a alguien diciendo que ya no tenemos que orar ni ayunar porque ya Jesucristo pagó el precio. Mire qué clase de disparate. Ya hoy en día la gente no sabe qué inventar. La gente está, hermano, a lo que dé y a lo que salga. Por lo menos esto de a lo que dé y a lo que salga, les voy a enseñar cómo lo decimos en Puerto Rico. Le decimos al garete. Ya tiene una palabra nueva que aprendió. Dice que se la enseñé yo. Así mismo. Terrible. No podemos estar en eso. Entonces, hay que tener cuidado con este espíritu maligno. Y estamos hablando lo que es en esencia. Esto es el espíritu de Jezabel. Esto que acabamos de mencionar. Hay que irlo a las iglesias y predicarlo en las iglesias, y hay que ir a las historias bíblicas directamente. Hermano, no podemos decir, y respetamos, ¿verdad?, lo que cada cual ponga en su iglesia, pero decir que el espíritu de Jezabel sencillamente tiene que ver, ¿verdad?, con lo que la persona se ponga en la cara, porque Jezabel se maquilló para seducir a Jehú. ¿Cómo entonces vamos nosotros a explicar que el caso, ¿verdad?, de la reina Esther, cuando se perfumó y se puso hermosa para salvar al pueblo del exterminio? Y se respeta por igual, ¿verdad?, lo que cada cual, ¿verdad?, enseña en su iglesia, pero hay que estar preparados, porque tarde o temprano las cosas que usted dice que son, ¿verdad?, en algunas áreas, la gente va a venir con preguntas. Hay que irnos un poco más, ¿verdad?, a lo espiritual, a lo que Dios quiere de nosotros, para poder
espíritu de Absalón. Anota este verso bíblico, 2 de Samuel capítulo 15, versículos 1 al 6. Si quiere usted, verdad, después puede meditar con más detenimiento sobre todo esto. Pero lo que podemos decir es que este espíritu de Absalón va a operar a través de personas en las iglesias, escuche bien, que están descontentas y ofendidas, y va a promover su propia agenda personal. Absalón estaba molesto con David porque a su hermana la violó un medio hermano. Y usted sabe el caso de la historia de Amnón y Tamar. Y entonces, como David no hizo nada, Absalón se molestó. Absalón mató a su hermano, fue al exilio. David lo perdonó, lo recibió de nuevo, y como quiera estaba en su corazón como que ese rencor de que a su hermana la habían violado y él no hizo nada. Entonces, donde David venía y recibía a la gente a la puerta, él se ponía antes de que ellos le llegaran a David y les mostraba a la gente que venían con casos para que David lo resolviera, como que él en realidad se interesaba por ellos. Pero él lo que quería era promover su agenda personal. Hermano que me está escuchando, pastor, ministro, no se deje engañar. Hay mucho lobo hoy en día, lobo vestido de oveja, que van a hacer ver como que a usted le interesa y lo que están es promoviendo su propia agenda personal para que después caiga de encima un yunque. O le caiga de encima, mejor dicho, una montaña. No sé si me están entendiendo, yo por si acaso hablo con muchos sinónimos. Una montaña o un bloque en la cabeza. Hay que tener cuidado. Mire cómo termina Absalón, pero la verdad es que se llevó bastante en el caso, ¿verdad?, del reino de David, y causó una división y provocó la guerra. Esto lo podemos ver con el caso de iglesias que se forman por medio de divisiones no justificadas. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo voy a venir de vuelta. Parece lo que Lucifer hizo en el cielo. Entonces, por eso es que la naturaleza divina, en esencia de nuestro Dios, tiene que ver con que el trigo crezca con la cizaña, para que todo se reúna y la cizaña sea arrancada y después entonces echada al fuego. ¿Por qué Dios no impidió la rebelión de Lucifer? ¿Por qué Dios no destruyó a Lucifer e impidió que nosotros viviéramos todo lo que estamos viviendo en este mundo? Pues fue Lucifer el que le hizo la tentación que nos recayó. Bueno, lo que pasa es que Dios no pudo haber hecho eso, porque si hubiera destruido a Lucifer, entonces en la creación angelical del universo se hubiera quedado esa duda. Oye, pero ¿por qué Dios destruyó a Lucifer? ¿Tendría Lucifer razón en lo que estaba diciendo de Dios? Ahora hoy en día queda evidenciado hasta el universo lo que es la rebelión y lo que es un mundo sin Dios. Es con Dios hoy en día, y mire cómo está este mundo. Nosotros los que creemos en Él, que tenemos ahí esta esperanza, que Él nos vino a salvar de forma inmerecida, imagínense si no, cómo estaría esto ahora hoy en día. Y queda evidenciado el universo lo que es la rebelión y lo que es el fruto de todo. Dios dejó que formaran el chisme en el cielo, que todos los ángeles que le creyeran a Lucifer le creyeran, para que entonces al fin se reuniera el grupo que era, lo enfrentaran y Él los botara del cielo. Y ahí estaban los que no eran. Eso es lo que pasa también hoy en día. Hermano, no se ponga triste porque haya gente que lo abandone. Así usted no lo tiene que haber tenido que votar. El que no compete con su visión y la visión de Dios en usted no tiene que estar con usted. Y si se va, pues Dios lo sacó. Yo no sé si usted sabe, el fruto que da la cizaña es veneno. El fruto que da el trigo es comestible. Por eso es que el trigo crece con la cizaña, pero después la cizaña se arranca y se va. No crea que es que Dios usted lo abandonó, no. Es que Dios quiere que usted siga en la visión con lo que en un futuro se la van a querer culpar. Se lo dice un hijo de una mujer que fue pastora. Y fue algo terrible lo que nosotros vivimos. Después de esto, no se preocupe, no se conferencia. Espíritu de destrucción operando activamente en nuestros días. Espíritu número 3.
Vamos a hablar sobre este de forma bien específica, y es el caso del espíritu de fariseísmo y el espíritu de legalismo. Hermano, este espíritu ha estado operando desde tiempos bien antiguos. Este espíritu fue el que mató a Abel. Caín dio un sacrificio que Dios no quería y el que Dios no había pedido. Abel dio un sacrificio con sangre que era prefigurativo de lo que Dios le iba a mandar al pueblo de Israel en el rito de la expiación. Y ellos sabían bien claramente que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios buscó túnicas de piel con las cuales cubrió a Adán y a Eva. ¿De dónde Dios las consiguió? De los animales que tuvo que matar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, este espíritu maligno mata a Abel, crucifica a Jesús, apedrea a Esteban, trata de destruir a Pablo. Cuando decimos, verdad, que apedrea a Esteban, no es porque Dios no tenía protección suficiente sobre Esteban, sino que la iglesia se estaba quedando estancada en Jerusalén, y el mandato fue ir y llevar y predicar el evangelio a todo el mundo, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. La iglesia se estaba quedando en Jerusalén. Al ser apedreado Esteban, la persecución comenzó y ahí se expandió el evangelio. Los cristianos fueron perseguidos, pero a la vez a donde iban, diseminaban el mensaje de salvación. Si Dios no permite que pase eso, se quedan en Jerusalén. Si Dios no permitiera que pasaran algunas cosas en su vida, usted se hubiera quedado en Jerusalén. Por eso es que todo obra para bien. ¿Qué es este espíritu de fariseísmo? Lo podemos ver, ¿verdad?, en el caso de los fariseos. Odia la gracia, ama el legalismo. Y bien claro aquí, hay gente que están diciendo hoy en día, usted sabe, adaptado al culto del consumidor, que supuestamente el que es salvo siempre es salvo. No. El que es diablo siempre es diablo si no se arrepiente. Así es. Si nosotros seguimos en un camino, venimos a un camino que hemos creído en el arrepentimiento, es verdad, somos salvos, pero la palabra habla de que hay un Espíritu Santo que nos va a formar conforme al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no tiene que ver nada con andar en pecado. O sea, ahí es donde viene lo que es la santificación, apartado de todo eso. El carácter de Cristo, vamos a ver si se acuerdan: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y esperanza. Ese es Cristo en nosotros. Por eso es que sin santidad nadie le verá, y el carácter de Cristo emite la santidad. Nacemos del Espíritu, no del alma. El alma son la voluntad, las emociones y la mente, y eso es lo que necesita ser transformado. Usted no me va a decir que usted acepta a Cristo, ya es salvo, y sigue diciendo malas palabras, sigue fumando, sigue bebiendo cerveza, sigue agrediendo a su mujer, y no me va a decir usted que usted está bien ante el Señor. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora, si usted quiere decir, pues, el diablo siempre es diablo, pues eso sí es verdad. Pero no sabe usted diablo si usted dice después, o quiere pretender hacerse un diablito, ¿verdad? Dice salvo. Eso no es así. Hay que ir a una santificación mayor. Entonces, mire esto: este espíritu maligno ama la alabanza de los hombres, insiste en gobernar a las personas con sus propias tradiciones y leyes. Mire esto: finge tener una alta estatura espiritual, pero no se deja corregir. El pastor lo va a corregir y él lleva apenas 1 año, 2 años y ya se sabe todo. No hace ni deja hacer. Tiene un espíritu de crítica terrible. Todo lo critica y nunca hace nada. Vive de apariencia. Hermano, usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no le engaña. Hay gente que va a la iglesia con la Biblia bajo el brazo y en su vida diaria son más pillos y más embusteros que van abajo. ¡Alaba que vive! Es principal las tradiciones y creencias a la palabra del Señor. Hermano, hay que llevar el evangelio a toda criatura y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en cada cual. La madurez espiritual consiste en que, no importando si lo alaben a usted o si hablen mal de usted, eso le afecta. No deje que le afecte. Yo sé que cuando hablan mal de uno, eso da coraje. Uno quisiera arrancar el mismo cielo.
porque a veces, ¿verdad?, vienen esas mentiras y difamaciones, pero no se preocupe, que en eso Dios está trabajando, aunque usted no lo vea así, es parte del trabajo de Dios. Espíritu número 4, vamos a avanzar un poquito en esta mañana. Y mire esto, el espíritu de brujería y hechicería, operando hoy en día en las iglesias. Yo puedo decir, ¿verdad?, o podemos conocer inmediatamente cuando se nos habla de brujería y hechicería, ¿verdad?, los que bregan con esto, los que quizás matan animales o hacen lo que sea para hacerle un mal a una persona porque otro viene y les pagó, etc. Pero esto de la brujería y la hechicería tiene, ¿verdad?, un nivel que es el primero, antes que esto. Ya pues, la brujería y la hechicería, como generalmente nos viene a la cabeza, que ya la conocemos cómo es, cómo opera, es en un aspecto. Pero opera en la iglesia de otra forma, y es el subyugar y controlar a la persona por medio de miedo y por medio de tradiciones propias. Yo le voy a poner un ejemplo. Si tú no vienes y me haces caso aquí con esto que yo te estoy diciendo, yo voy a orar para que Dios te mate. Yo lo he escuchado, yo no sé si usted. Ese es el espíritu de brujería y hechicería. Yo escuché un testimonio aquí en el Ecuador, ¿verdad?, de una persona que estaba llegando nueva a la iglesia, y entonces insistía, ¿verdad?, para que lo pusieran a predicar. Había llegado nuevo y, ¿verdad?, se había portado bien, había escuchado la palabra, pero tenía una insistencia porque quería que la pastora lo pusiera a predicar. Entonces le dan la parte y el hermanito pues habla un mensaje breve y de momento hace como que siente en el espíritu y manda a todo el mundo a ponerse de pie y comienza a orar y comienza a profetizar. Entonces él ve a una joven bonita que está sentada, ¿verdad?, en la iglesia y le dice: mira, tú que estás ahí. La joven se había quedado sentada y él la mandó a parar y la joven se levantó y le dice: mira, tú que estás allí, por ser tan envidiosa, mire eso lo que le dijo, o por creerte la gran cosa, Dios te da aquel feo que está ahí atrás para que te cases con él. Mire qué clase de capacidad. Yo no sé si el que decía que era feo sonrió, pero lo cierto es que la joven llegó, hermano. Es que hay cosas que son tan odios, pero hay que entender que hay gente que no conoce, que están empezando nueva. Entonces la joven llegó llorando a reunirse en la oficina de la pastora para decirle que Dios tuviera misericordia porque ella no amaba a ese hombre. Increíble. Y llorando, hermano, imagínense, hermano, Dios no es un sádico, ni tampoco es una persona que le va a imponer a usted algo que a usted no le gusta. En el ministerio, ¿verdad?, es una cosa. A nosotros nos gusta ser perseguidos, ya eso es algo totalmente diferente, algo necesario. Pero para una compañera o un compañero, Dios no lo va a torturar a usted. Dios le va a dar a usted más de lo que usted se espera. Y entonces obviamente pues le tuvieron que explicar: no, hermana, Dios no dijo eso. Pero ¿cómo es posible que Dios no dijo eso si ese hermano se levantó y sintió de parte del Señor? Pues ahí hubo que explicarle que ese no fue Dios, que parece que ese día aquel hermanito se había comido un chile rojo. Lamentablemente. Entonces pues, ¿cómo podemos nosotros ver más específicamente el espíritu de brujería y hechicería, manipulación, control a través de profecías que son falsas, oraciones de manipulación y control, mensajes que tengan que ver con condenación? Y miren, si la gente no se arrepiente, hay condenación, pero que usted venga a dar un mensaje en el cual no mencione sobre arrepentimiento, sino que a todo el mundo se lo va a llevar el diablo, yo le voy a llamar a usted mejor Jonás, y a la gente que le está predicando le voy a llamar Nínive. Cuando el mensaje es más que 40 días, Dios lo destruirá. Mire eso. Sembrar contienda entre hermanos. Hay gente que esto le gusta. Este es el deporte de muchos. Y el uso del miedo para que las personas no se vayan. Entonces el asunto es que si ponemos una ideología humana por encima de la divina y por encima del obrar del Espíritu Santo, eso tarde o temprano se va a derribar. Porque lo que es de Dios es de Dios. Lo que no es de Dios es contrario a Él. Y esto, ¿verdad?, hay que entenderlo.
Entonces, esto es el espíritu de brujería y hechicería en su esencia. No se puede dominar de esta forma a los demás. Dios no hace eso. Pues, ¿cómo es posible que el ser humano lo haga? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Punto número 5. Espíritu de tibieza espiritual. Este va a ser el espíritu responsable que muchos se queden en el arrebatamiento de la iglesia. Espíritu de tibieza espiritual. Cuando hemos ido a predicar sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre lo que viene para el mundo, después, ¿verdad? En los días de gran tribulación, mucha gente viene y nos pregunta, pero ¿cómo es que yo sé si estoy firme en el Señor? Usted sabe que eso surge por el miedo de que no están firmes en el Señor. Mire, eso es bien fácil. Disminuye el amor a Dios, que ese es el espíritu de tibieza espiritual. Se pierde el deseo por las cosas de Dios. Se pierde sensibilidad a la presencia divina. Se siente el Espíritu Santo en la iglesia ahí, que se puede sentir de forma palpable, Dios tocando, Dios obrando, el pastor ministrando y dos o tres por allá hablando allá atrás y masticando chicle. Y hasta comiendo en la iglesia. Se pierde la sensibilidad a la necesidad de la gente. Ya a usted no le interesa a la gente, olvídese de eso. Usted ahora es la última Coca-Cola del desierto, por así decirlo. La oración se vuelve una rutina, o sea, oramos porque sencillamente vamos a orar y no porque lo sentimos de corazón que necesitamos hacerlo porque amamos a Dios, sino porque a veces nos obliga. O sea, esto del espíritu de tibieza espiritual es tan y tan sencillo. Si ponemos este ejemplo bien sencillo, póngase un ejemplo. Yo no digo, hermano, que usted no ve deporte, que no ve el fútbol, hágalo, pero cuando se trata de escoger entre uno de los dos, la prioridad tiene que ver con Dios. Si viene, por ejemplo, un culto, hay una actividad, Dios es primero. Mire eso, póngase un ejemplo. Viene un partido de fútbol, ahora del mundial. Entonces, por fin, el pastor de su iglesia logró acomodar algo para una actividad en donde viene el evangelista o viene a hacerse una conferencia o viene a hacerse algo y la gente se queda en la casa a ver el partido de fútbol. Si Cristo viene en ese día, se quedaron como anticristo y balón. Y el partido se acabó y ellos se quedaron ahí y los que nos vamos a disfrutar en las calles de oro allá arriba. Escuchen, hermano, haga prioridades. La prioridad del cristiano siempre es Dios. Olvídese que le digan fanático o lo que sea. Pues sí, soy fanático, pero soy fanático de Cristo y de algo. Al ser fanático de Cristo, soy fanático de lo eterno, de lo no perecedero. Pero que el que es fanático de aquí de la tierra es fanático de lo perecedero. Cristo tiene el primer lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Para ir terminando, espíritu, el espíritu de Isaacar. Segunda de Samuel capítulo 11, versículos 7 al 11, nos habla cómo David cae en pecado por sencillamente estar en un tiempo en el cual había guerra, no estar en el campo de batalla y entonces se queda en un tiempo de ocio cuando había una guerra que pelear. Génesis 49, ayúdenme a buscar ahí, apúntelo. Génesis capítulo 49, versículos 14 al 15. Vamos a leer ahí dice: Isaacar, asno fuerte que se recuesta sobre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó sus hombros para llevar y sirvió del tributo. Hay que tener cuidado con la tierra buena y deleitosa, que no lo seduzca usted. No podemos quedarnos en tiempo de descanso cuando hay tiempo de guerra. Ese pecado por poco y quita a David el reinado. Si David no hubiera sido un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo corta. Tenga cuidado con eso. Ese es el llamado espíritu de Isaacar. Y espíritu número 7. Ayúdenme ahí, anota ahí en la palabra del Señor. Ayúdenme a buscar. El espíritu de Demas. Espíritu de Demas. Y vamos a leer dos versículos que nos habla sobre el apóstol Pablo y la discusión que tuvo con uno de sus colaboradores más fieles, que prefirió ir a donde más le convenía en vez de donde realmente era el llamado de Dios para su vida. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Mire eso.
Y entonces en Filemón 1:24 se nos puede revelar ahí que Demas era uno de los colaboradores más fieles de Pablo. O sea que ahí podemos ver que esto de descansar en tiempos que no hay que descansar y irse a un lugar, por más deleitoso que sea, aunque no sea el lugar donde Dios nos llamó, pues entonces viene a traer problemas y viene a traer estancamiento en nuestra vida. Nosotros, ¿verdad?, hemos traído, ¿verdad?, este mensaje para alertar al pueblo del Señor, conforme, ¿verdad?, como Dios nos quiere, nos lo ha demostrado. Y el propósito de esta conferencia, hermano, es recordarle todo lo que sucede en el campo material es porque hay una movida en el campo espiritual, y la esfera material o la esfera espiritual afecta a la esfera material o la esfera física. Hay que tener mucho cuidado. Gracias a Dios que Dios nos revela las cosas y nosotros podemos seguir hacia adelante. Dios nos ha hecho más que vencedores. ¿Cuántos saben que somos más que vencedores? Somos más que vencedores por medio de Dios que nos ama. Soy producto de una madre de oración, como dijo la pastora. Pero fui instruido en las ciencias ocultas, con manifestaciones reales del enemigo, manifestadas a mi vida a los 7 años. Obviamente fui seducido. Mi madre le da la indicación de que yo iba a ser enemigo de él, pero también le da la esperanza de que yo lo iba a conocer. Pero a los 7 años comenzó mi crecimiento a las ciencias ocultas, fundamentos de los orichas, de los yorubas, que son los santeros. Eso lo encontré mucho en Wichihuasi, muy bajito. De ahí pasé al vudú, que significa misterio, con fundamentos en Haití, hasta fundamentos en Venezuela, en la montaña de Sorte, en Barquisimeto, en Chivacoa, la montaña de Sorte cerca de Barquisimeto y entre Valencia. Ahí hay una montaña que se trabajan fundamentos satánicos. Pero es uno de los puntos alrededor del mundo que contaminan los aires. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Dios en Efesios 6 le dice el Espíritu de Dios a Pablo que la gobernanza y los principados y los jueces de maldad rigen en las regiones celestes? ¿Se acuerdan? Y como en las regiones celestes significa ¿dónde? Los aires. Ahora, pero ¿cómo se mantienen los aires contaminados constantemente bajo presión? ¿Qué es lo que no nos deja orar? No nos deja ayunar, no nos deja crecer. Muchas veces nos destruye las casas, nos destruye a veces los negocios y muchas de las cosas, y a veces no tenemos el entendimiento para contrarrestarlo. ¿Me sigue? Oiga bien, en ese lugar, quiero hablar de ese lugar primero para poder hablar de lo otro, de lo que quiero hablar en este día. Ahí se hace donde yo crecí también en fundamentos, pero quiero hablar de él porque es un lugar muy importante cerca de usted aquí en América del Sur, aquí en mismo Venezuela. Ahí donde se matan personas todo el tiempo y hay 3 altares, pero yo quiero hablarte de uno que es el más importante, que tenemos que nosotros paralizar. ¿Cuál es? El de la cima. Hay uno que está hecho en bronce y tiene 7 placas de oro. Ahí echan hielo. Y en Venezuela, usted a mediodía pone un huevo frito en la calle, que un huevo de gallina, se fríe del calor, 110, 114 grados de calor. Y posiblemente hasta 100 o 98, pero es alto el calor. Pero este altar me impacta mucho porque le echan hielo todo el tiempo. ¿Y sabe qué dicen las 7 placas? Dice contra Esmirna, contra Tiatira, contra la Odisea, contra Éfeso, y espiritualmente envían maldiciones contra las 7 iglesias que representan a nosotros. Las 7 iglesias de avivamiento de Jesucristo en la Apocalipsis, en la Biblia. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Fundadas por el apóstol Pablo. Representan nosotros. Y el hielo, ¿para qué es el hielo?
a enfriar, ¿verdad que sí? Entonces, si estas huestes de maldad y estos demonios operan en las regiones celestes, ¿qué es lo que lo alimenta? Estos lugares están alimentándonos todo el tiempo, o con sangre o con hielo. Aquí hay dos puntos importantes del derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre de Jesucristo es la redención y la limpieza de los pecados, ¿verdad que sí? Pero Satanás, como imita todo lo que es de Dios, le gusta el derramamiento de sangre para traer los demonios. Recuerda aquí algo en todo el día: el enemigo imita todo lo que es de Dios. Tiene altares, tiene pastores, tiene Biblia, tiene evangelistas, pero no son evangelistas que predican el evangelio. Aquí yo quiero corregir algo, porque hay iglesias que se ponen a decir: los Illuminati predican la Biblia. Son 15 mandamientos Illuminati adentro, y uno de ellos es el mandamiento número 2 es: no predicarás nada de la Biblia de Dios. Nada. Ellos tienen todo fundamentado ellos mismos, en su propia organización y en su propia forma. Y hay personas que sin conocimiento le dicen a todo el mundo: ese es Illuminati, ese es satanista. El satanista no predica dentro de una iglesia de Dios. Jamás. Ellos tienen su iglesia aparte, con su forma aparte, hasta tienen los 10 mandamientos aparte. Y el libro Piedra, que es el libro fundamental de la Biblia satánica, fundada por Anton LaVey, el libro Piedra, que son los fundamentos satánicos, lo primero que hablan es: no se hablará del otro. ¿Quién es el otro? Jesucristo. No se hablará nada de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha querido dominar y ser el rey y manifestar todo lo de él fuera de Dios. Eso es lo primero que la iglesia tiene que hacer: nunca mezcle la Biblia de Cristo con la Biblia satánica. No lo van a hacer, porque eso fue una de las órdenes que me dio mi Lucifer: comenzar el satanismo. Tú vas en contra de Cristo, no vas a predicar a Cristo, ni mucho menos utilizarás la Biblia de Dios para atacar a los cristianos. Al contrario, si se manipula como hace el diablo, que manipula con las mismas escrituras a los mismos cristianos. Cuando en esta montaña hacen que se enfríe la iglesia, de ahí se manifiestan los espíritus de error. Ahí se manifiesta la falsa profecía cargada en los aires, que es lo que mucha gente tiene sueños. Te has visto que hay gente que tiene sueños extraños, están en los aires. Miren, ahora mismo yo tuve una conversación con mi hermano hoy, y tuvimos una conversación sobre los espíritus. Y hay espíritus que están en diferentes lugares, y cuando tú llegas a un lugar te vas a conversar con ellos, porque ellos están ahí, están fundados ahí, y tienes que verlos ahí, y su función ahí. O sea, nosotros, hay lugares posicionados por el enemigo estratégicamente para atacar la iglesia. En Venezuela está este altar que envía influencia. No tiene nada que ver con Venezuela, solamente está posicionado en una parte del mundo que envía influencia a los aires. Al igual que en Denver, Colorado, en las montañas rocosas, mejor conocidas como Rocky Mountains, ahí hay altares satánicos de los caballeros de Mara, que es otra logia satánica, que es lo mismo altar de Venezuela, pero en Denver, Colorado. Lo mismo está en Francia, el mismo altar. Lo mismo está en Rusia, el mismo altar. El mismo está en la India, hay otro altar. Están en diferentes partes del mundo influenciando en los aires. Al igual que cerca de Éfeso está otro altar. Y por eso es que Pablo, cuando trataba de pelear, literalmente, el Espíritu de Dios le dijo: hey, tu lucha no es contra carne y sangre. ¿Por qué el Espíritu de Dios se lo dijo? ¿Qué estaba haciendo Pablo que Dios lo para? Obviamente trató humanamente pelear con el enemigo.
Y como la lucha, es como si yo pongo algo por el pastor Mariscal de ejemplo. Yo veo el pastor Mariscal dañando al pueblo, y al yo pelear con él, creo que los demonios que están operando a través de él van a paralizarse. No, pueden estar en él, pero yo no puedo atacarlo a él, tengo que atacar lo que está detrás de él, porque él es carne y sangre. Y eso fue la confusión de Pablo. Por eso muchas veces Pablo cometió errores, pero sabía repararlos, sabía decir corregirlos. Pedro cometió el error de entrar a la religiosidad, tratando de paralizar el evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo lo reprendió y dijo que era digno reprensión de muerte. ¿Tú sabes lo que es el digno reprensión de muerte? O sea, que Pablo le podía decir, muérete, Pedro, y se moría Pedro. Pero Pablo tuvo misericordia porque sabía que su lucha no era contra Pedro, sino contra la influencia que el enemigo hacía para que el evangelio no caminara. Y yo quiero tomar ese momento, hablando de influencia en el aire, fueron las influencias que también manipulan a la religiosidad. Porque la influencia en el aire te empuja solamente de dos ángulos. O te empujan a la iglesia a una religión, un cuarto oscuro de religión, o te empujan a un cuarto oscuro de libertinaje. Son dos puertos oscuros que el enemigo empuja a la misma iglesia, con la misma influencia en los aires. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo usaba. Puerto Rico es otro punto de altar satánico, el altar está donde dicen las famosas, ¿cómo diría yo? Para no decir los de Calle, dije, ¿cómo diría yo? Las montañas en Calle, hay unas montañas que en Puerto Rico tienen un mal sobrenombre. Puerto Rico hay dos montañas que parecen los senos de una mujer y le dicen las de Calle. Pues es el pueblo de Calle. Pero en la cima de la montaña hay mucha gente que cuando pasa por allí le da la curiosidad porque la punta ve como unos cajoncitos. Esos son altares satánicos. Y eso es un punto en Puerto Rico donde yo también iba a mantener la influencia en los aires pesada para que la iglesia no ore, la iglesia no ayune. ¿Cuántas horas de madrugada? Hace la mano. ¿Cuántas horas de madrugada? Hace la mano. Dígame usted si a esa hora es fácil orar. No es lo mismo orar por el día que orar de madrugada. ¿Por qué de madrugada? La solución de madrugada, cargar el ambiente, porque todo el mundo está donde. Y como todo el mundo está durmiendo, es más fácil la influencia moverse en las casas. ¿Cuántos aquí han visto que en la casa se meten las sombras de madrugada? Sombras, cosas pesadas, hasta los perros que tienen gato y perros se alborotan, ¿verdad que sí? Y los animales se alborotan, ¿verdad que sí? Y hay gente que en la iglesia tiene vigilia de madrugada y dicen, es que a las 3 de la mañana es lo más difícil orar. Porque las influencias, todos esos puntos cardinales alrededor del mundo, están haciendo más fuerza, más opresión para mantener, oigan esto, la primicia a Lucifer del día. ¿Cuáles son las primeras horas del día? Díganme, ¿a qué hora empieza el día? ¿A qué hora? A las 12, ¿verdad? Usted sabía que las primeras 6 horas son la primicia del día. El que ora le regala las primeras 6 horas a Dios de primicia del día. Señor, le voy a regalar las primeras 6 horas del día en oración. Y usted se la regala. Pero Lucifer, como imita lo mismo, tira la influencia de madrugada para las primeras 6 horas del día sean entregadas a quién? Al otro. Ahora entiende por qué usted no puede orar muy bien de madrugada.
Usted nunca debe ir a orar cambio de rodillas. Usted lo primero que tiene que hacer es, de pie, levantar la mano y enviar palabra de Dios para romper atmósferas. Porque usted rápido hace esto. Señor, aquí estoy. Aleluya. Vengo ante ti. Porque te amo. Y te mira roncando. Y cuando usted mira a ver a las 3 de la mañana está así. ¿Por qué? Porque la influencia es tan pesada que te hace dormir. Tu cuerpo, tu carne no resiste la influencia diabólica y la carne responde a favor de Lucifer. Por eso es que la carne es tan enemiga del espíritu que la carne se vuelve a favor de lo que el diablo haga en el aire. Sí, por eso usted ve que hay gente que va a la iglesia y te están cantando, todo el mundo está de pie. Pero cuando se sientan, porque la influencia que era es tan pesada que la carne va a actuar a favor. Y usted dice, pero es que a esta misma hora yo puedo ver un partido y puede terminar a la hora de la mañana y estoy va bien. Pues claro, porque la carne va a ir a favor de lo que diga el diablo. El enemigo lo que quiere bajo la influencia y opresión es paralizar todo. ¿Qué primero invade? Los aires. Después ataca, usa tu propia carne. Influencia, opresión. Y la opresión, parece que usted no puede orar como religiosamente. Aleluya, Señor Dios de los ejércitos, majestuoso Rey. Y el diablo hace, wow. No. Usted de madrugada se ora en guerra, bombardeando los aires. Y usted ve cuántos aquí bombardean y después ven que como que la cosa se pone suavecita, liviana. Cuando usted bombardea, acuérdese que el bombardeo es una lanza. Esa lanza corta toda influencia. Es como ese velo. Es como en español, cortina. Cuando usted está traspasando la atmósfera de la madrugada, usted rompe esto, lo desgarra. Y usted puede entonces entrar en lo más bien. Ahora, ¿qué primero nosotros hacemos, verdad? Pues al estar limpio en la presencia de Dios, con su sangre, el enemigo se opone a que tú entres a la presencia. La gente, escrito está de que el Cristo rompió el velo, el acceso a través de él. Por eso es que tenemos que primero arrepentirnos todos los días, limpiarnos todos los días, y entonces le metemos mano a la guerra. ¿Me sigue? Vaya conmigo a la primera carta de Colosenses, por favor. Pero en Colosenses 1, ay, es que me he comido. Colosenses capítulo 1. Ya le puse 2 cartas. Bueno, sería bueno, ¿verdad? Tan buena que es Colosenses. Capítulo 1, verso 16. Yo voy a hablar un poquito más de mi testimonio, pero es que quiero dar las herramientas a usted para que pueda orar. Colosenses 1, verso 16 dice: porque ya es lo que le da todas las que hay en los que y las que hay en donde, en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue entregado por medio de él y para él. Ahora,
acceso que te da el orar de madrugada. El abuelo de mi hermano que está aquí siempre tenía un lema como medio cómico, pero era real. Él siempre decía: madrugue a orar, no se haga cabezón. Y parece cómico, pero era verdadero, porque la vida de oración de una persona es importante. Ahora, si usted ve que Dios creó todo, porque hay gente que separa al diablo de la creación de Dios y separa a los demonios de la creación de Dios. Todo lo creó Dios, incluyendo los demonios, espíritus inmundos, bestias, ¿verdad? Todo lo creó Dios. Todo estaba en el plan profético de Dios completo. ¿Por qué está dentro de eso? Porque a través de Cristo nos da un acceso, nos da una autoridad. Y aquí es donde lo voy a tocar. Vaya conmigo a la carta, por favor. Para que usted vea lo bueno que es. Dios crea todo, Él es dueño de todo, sea principado, sea trono. Eso se lo voy a tocar también. Vaya conmigo a la carta de Lucas capítulo 10, verso 19. Primero leímos que todo fue creado por Él, ¿verdad que sí? Sean los tronos del diablo, así sean los tronos del cielo. Sean las potestades del cielo o potestades del diablo. Recuerden que aquí estamos incluyendo los dos ángulos. Mira lo que dice aquí, que le dice: a Él creado todo, y todo fue hecho para Él y para Él. Mira lo que dice aquí: Él aquí que doy que Potestad. ¿le doy qué? Potestad. Espérate un momentito, que es que estoy medio sordo, Él aquí que doy que parece un momento ahí. ¿Qué significa potestad? Poder, señorío, autoridad. Dice: para orar qué. ¿Y qué? Y escorpiones, sobre todo qué. Sobre todo qué. Espérate, vamos con calma, porque es que tú sabes. Sobre toda fuerza, Dios es el creador de todo, hasta el creador del tipo Lucifer. Y como Él es el creador de todo, y todo fue hecho por Él y para Él, mira lo que hace Dios. Le da a la iglesia la autoridad, le da el poder, le da el señorío. ¿Sabes lo que es el señorío? Que usted va por encima de eso. Y le dice: hollar escorpiones. Ahora mismo usted coge cualquier boca al desierto, aplasta una serpiente a la cabeza y se acabó. O como un escorpioncito, que los más grandes son así. Usted lo coge la plata y lo mata. Pero ¿quién te está diciendo la palabra? Escorpiones y serpientes en el árbol espiritual, porque Cristo hablaba siempre de lo espiritual. Te está hablando fuerzas del mal con alta jerarquía. Usted tendrá dominio, le hará frente y le dominará. ¿Sabe qué? Hacerle frente y dominarlo. Cuando dice hollar escorpiones y serpientes, usted va por encima de eso. Usted, con la autoridad, usted los para, los paraliza, los deja inoperantes e impotentes. ¿Quién no dio autoridad? Él dijo: os doy potestad. El mismo Cristo dijo: yo tengo la potestad del cielo y de la tierra y de bajo la tierra, ¿verdad? Y viene Cristo y te dice: os doy a ustedes potestad. O sea, quiere decir, en el lenguaje puertorriqueño, de allá de las cavernas de lo más profundo del campo, dice que nosotros tenemos autoridad por encima de lo que el diablo haya establecido, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice Colosenses? Que Él creó que tronos invisibles. Ahí los tronos invisibles es donde se sientan los gobernadores de las tinieblas. Sean principados, como habló mi hermano Miguel, principados como de Grecia y de Persia.
principados que hay en China, principados que hay en Australia, principados que hay en Nueva York, principados que hay en Ecuador, principados que hay en todas partes. Dijo, os doy potestad. Cuando yo estuve en el satanismo, que el diablo me seduce, lo primero que me dice es: destruye la iglesia. ¿Y por qué no me manda a destruir la iglesia? Porque Él sabe que Él nos dio potestad, nos dio autoridad, nos dio acceso. Acá, hello, nos dio acceso a través de la sangre del Cordero, de rescatar vidas en el lugar profundo de la oscuridad. El diablo sabe que la iglesia tiene la solución al SIDA, al cáncer. Me gusta que los apóstoles, cuando alguien se moría, ¿qué hacían? Le ponían la mano al muerto, levántate. O sea que nos dio potestad para cambiar las cosas. Y después nos dice: vuestras armas no son poderosas en donde, para la destrucción de qué. El enemigo me otorga destruir la iglesia. ¿Cuál fue la primera paso de destruir la iglesia? Ponerlos a pelear unos con otros. ¿Cuál fue la fórmula perfecta? Nosotros mismos, bajo la influencia, bajo los escorpiones, que tienen sus aguijones veneno, y el veneno es separación entre doctrinas e indiferencia. Gracias, pastor. Esta gente son del guapo terrible. Hasta con perfume, mira. Allá en Guamo fue algo terrible, ¿verdad, pastor? Dios se glorificó de manera especial, igual que en Manta, igual que en diferentes lugares de Estados Unidos. ¿Qué es lo que me falta aquí? El enemigo me otorga, pastor, para realizar la iglesia, porque él mismo sabe que nosotros tenemos la autoridad de aún por encima de él. Y el ser humano, el diablo mantenga al ser humano sin que conozca la verdad, lo tiene dominado. ¿Cuál era la fórmula que yo hacía? Lo ponía a pelear, sencillamente con disensiones y manipulaciones. Me era muy fácil. Y aquí voy a decir algo que posiblemente usted se siente un poco incómodo, pero es la verdad, y me va a disculpar. Muchas veces nosotros mismos queremos santificarnos a nuestra manera, y el mismo diablo, vestido de ángel de luz, con falsas profecías, falsas revelaciones, él mismo nos empuja a una religiosidad creyendo que nosotros agradamos a Dios, y no estamos agradando a Dios. ¿Estamos agradando a quién? A los hombres. Y es tan sutil, tan pequeño, una nota tan pequeña que cambia todo. ¿Cómo yo hacía? Yo mismo cogía, bajo la influencia, me manifestaba a los pastores, a los presbíteros, a los presidentes de la iglesia, y los ponía a atacarse a ellos mismos. ¿Cómo? Número uno, me manifestaba para que soñara como que Dios le está hablando, con algo parecido divino, pero estorcido. ¿Qué dijo Cristo al respecto del amor? Dice claramente Cristo, Jesús hablando, que seamos pacientes con nosotros mismos, que nos soportemos como a nosotros mismos, con amor, que nos amemos a nosotros mismos, porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, pero lo de Cristo, no lo del diablo. Todo lo cree, lo de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si nosotros tenemos misericordia del caído, lo se levanta. Pero si nos
y nos convierte en jueces con el famoso que tengo celo de Jehová. Yo he escuchado eso y por ahí nosotros engañamos a muchos. Que tengo celo de Dios, pero sin embargo tú no vives nada de lo que tú decides. Mucha gente yo he visto que le manifestaba a muchas mujeres para que criticara a otros, porque es el espíritu de la crítica. Miguel estaba hablando de cómo la brujería se manifestaba en la iglesia. Y yo he visto iglesias que ellos mismos, como le pasó a los de Gedeón, ¿se acuerdan? Los que atacaron a Gedeón, que vino un espíritu y se mataron ellos mismos. ¿Se acuerdan? Muy parecido el enemigo hace eso. Hace que la iglesia se mate uno al otro. Se profetiza uno al otro. Y creen que están llevando una santificación como Dios dice. No, se está satisfaciendo el diablo en tu carne. Y por eso es que la iglesia no produce. Posiblemente, eclesiásticamente, bajo fuerzas de hombre, podrán levantar 50 iglesias. Pero tú pones una iglesia junta para provocar milagros, no provocan nada. Todo es una pelea, porque todo ha sido bajo ¿qué? Bajo humano. Pedro no quería hablarle a Cornelio porque tenía religiosidad metida en el corazón hasta más no poder, y con todo y que lo habían enviado, él lo primero que dijo fue: tú sabes que tú y yo no nos podemos juntar. Salió la calle primero. Tú sabes que tú y yo, pero como aquel lleva el espíritu, ¿qué pasó en la casa de Cornelio? Antes de que Pedro dijera algo, ¿qué pasó? ¿Cayó qué? Si el espíritu de Dios no hubiese caído en casa de Cornelio, ¿qué hubiese pasado con Pedro y Cornelio? ¿Qué iba a hacer el diablo? Lo iba a poner a pelear, a separarse. O sea, que la manifestación del espíritu es tan necesaria en la iglesia como el aire que respiramos todos los días. ¿Alguien puede alabar al Señor? ¿Qué es lo que humanamente, muchas de las veces que yo utilizaba era esto, una clave mortal? Porque yo utilizaba la religiosidad en el satanismo. ¿Qué fue lo que llevó a María de Caifás a crucificar a Cristo? El odio. Y como en ellos no había constancia, ¿sabes lo que es la constancia? La constancia es mantenerse en lo que Dios estableció. Cuando nos salimos de la constancia, de lo que Dios quiere, la constancia de la oración, de la búsqueda, comenzamos a ser los autosuficientes y Satanás comienza a tener derecho legal sobre nosotros y establecemos nosotros nuestras propias ideologías y nuestras propias teorías y nuestras propias conclusiones, y Satanás te sigue empujando, porque el enemigo no es bruto. El enemigo tiene una ciencia, hace al hombre inteligente bajo la carne para destruirlo, lo hace millonario y al final lo mata. Pero la ciencia no fue de Dios, fue maligna, como dice la Biblia, animal, una sabiduría animal, bestial. Y muchas de las iglesias yo utilizaba eso, sencillamente dentro de la misma crítica te sacaba un producto suficiente para atacar a una persona, para destituirlo del camino correcto. Pensamos a veces, he escuchado yo esto: hermano, yo tuve una revelación, Dios me habló. La dice Dios me habló. Todavía no lo han analizado, ya puso que Dios me habló. Y él me dijo que a través del tinte los demonios se meten por los poros. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Y ponen rápido, Dios me habló. ¿Por qué el diablo hace eso? Porque el diablo sabe que el mandamiento dice: no usarás el nombre de tu Dios en qué. ¿Ah? Y
Y yo dije, pues entonces Jesús se predicó que Jesús tenía una buena barbita, ¿sabes? Y la barba es honra de los judíos. ¿Sabe cuál fue la peor humillación que le hicieron a Cristo? Arrancarle la barba. Eso es humillación a un judío. Pero sin embargo, el diablo hace. Dilo, no usa barba del diablo. Y el diablo, amén, es mío. El mismo diablo dice, amén, dámelo porque es para mí. Al igual de el asunto de la falda, yo te puedo decir dónde vino la falda. 1714, los caballeros de Mara existían en el tiempo victoriano y son satanistas. Y en el tiempo victoriano se usa el corsage. Y los satanistas tenían que crear una vestidura para mezclarse entre el pueblo. ¿Y cuál inventaron? Pues la falda de la cintura hasta los pies. Porque en el tiempo victoriano no se utilizaba una falda de cintura a los pies, era un traje completo. Es más, en el tiempo victoriano se utilizaban doble traje, uno por dentro, pegado, que le dicen el kimono ese, y se usaba el traje completo con una campana así. Y yo no sé cómo iban al baño. Siempre me causó curiosidad cómo iban al baño. Porque tú te imaginas esa cosa grande entrando por una puerta chiquita. Coge todo el baño, se desapareció el inodoro, ¿dónde está? Y el satanista, como en el tiempo victoriano, era un tiempo entre los años 1600, 1500, era un año de persecución. A los brujos los mataban. Y los satanistas tenían que esconderse, como hicieron los yorubas, esconderse en la iglesia católica. Los yorubas, los oriateses, escondieron sus muertos y el espiritismo en la iglesia católica, porque si no los mataban. Y el satanismo hacía lo mismo desde el tiempo victoriano. En el tiempo victoriano, los caballeros de Mara crearon la falda de cintura para abajo. ¿Y qué hace el diablo? Pues sencillo, vamos a utilizarlo para destruir la iglesia. La mujer que no se falta del diablo. Y yo vine y le digo al pastor, ¿tú sabes dónde vino la falda? No sé. ¿Sabe dónde vino el pantalón? No sé. O sea, ninguno de los dos sabe dónde vino. No. ¿Y usted cree que la ropa va a ser siervo de Dios? Una de las cosas son la moderación y tapar el templo para evitar la codicia de ambos sexos. Porque una mujer se hace codiciar al hombre, sea con falda, sea con pantalón, sea con amarrado, sea con canto de tela, lo hace codiciar. Porque si la santidad se viniera por ese tipo de ropa, pues entonces lo que éramos satanistas éramos más santos que ustedes. Porque yo usaba un traje del cuello hasta los pies, pegado cintura sacerdotal de cintura para abajo. Eso era pura santidad entonces. Hasta miraba acá abajo para ir al baño. A veces yo traigo a la conferencia mi traje, los trajes satanistas. Y usaba 4 diferentes. Cuando iba a hacer la ceremonia vestido de rojo, porque la novia que nosotros representamos era cráneos y huesos, skull and bones. Y Miguel se conoce mucho esa novia. Pero era la novia que representamos. Yo me vestía de rojo y usaba hasta mi capucha y todo, mi talí, porque yo tenía mi talí y todo. Nadie podía verme ni la cara. Entonces yo era más santo que usted. La corbata. También de los caballeros de Mara salieron los homosexuales. Y usaban la corbata para la señal de los homosexuales. Y yo uso corbata, ¿sabes? Y yo he visto hombres decir, si tú no usas corbata, no predicas. Porque eso es de Dios. Ah, pues entonces los empresarios son mejores que yo, porque usan corbata de $2,000. Mi amigo que se llama, para que lo sepa, lo voy a decir públicamente. Yo tengo un amigo que se llama Donald Trump. Y él paga mis campañas en Estados Unidos en los estadios.
y no es cristiano, pero cree en mi ministerio y usa corbata hasta de $3,000 que ni yo mismo me tengo por poner, y él no le pertenece al reino de Dios, pero cree en bendecir la obra de Dios. Y yo creo totalmente que en un futuro, tarde o temprano, se convertirá en Jesucristo. ¿No lo sabía ya? Pregúntese quién paga a mí las campañas en los estadios como lo hice en el Yankee Stadium. Eso no lo pagué yo, lo pagaron empresarios que creen en la obra, y muchos de ellos hoy reciben al Señor. Porque los caminos del Señor el hombre no lo entiende. Dios puede utilizar las piedras para bendecirte, pero el diablo te hace privarte de la bendición. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que Dios va a ser fiel, pase lo que pase. Pero ¿cómo hacemos nosotros bloquear la bendición? Eso es del diablo. El que es amigo del mundo es del diablo, es enemigo de Dios. Tenga cuidado cuando usted dice esos textos bíblicos, porque ser amigo del mundo implica ser amigo del sistema de pecado de Satanás. Son dos cosas muy diferentes, porque Jesucristo se acercó a una prostituta y pudo haberle dicho ramera, perra, pudo haberle dicho lo que le diera la gana, y era verdad, pero decidió tener misericordia y se convirtió a Jesucristo.